Postimpresionismo. El postimpresionismo es un movimiento artístico que se desarrolló durante la década de 1890. Se caracteriza por un enfoque subjetivo de la pintura, ya que los artistas buscaban evocar emociones a través de su obra, dejando a un lado el realismo. Si bien sus estilos varían mucho, las pinturas postimpresionistas sí comparten algunas características. Estas incluyen motivos simbólicos, colores poco naturales y pinceladas pictóricas. En el siglo XIX tiene lugar el colapso de los imperios español, francés, chino, romano y mongol de India. La desenfrenada revolución industrial aparece y permite la evolución y el rápido crecimiento de las ciudades. En esta época, la ciudad moderna que se conocen hoy en día, se producen nuevos inventos, cambios que causaron una transformación de la sociedad y, posteriormente, el crecimiento de las clases sociales como la burguesa, la cual a su vez favoreció la manifestación de formas artísticas tradicionalmente ligadas a clases altas, como la ópera y el ballet. El arte pictórico, por su parte, experimentó un fenómeno diferente. Comenzaron a aparecer artistas de una forma reivindicativa, tomando los cánones existentes y los transformaban a su gusto, de una manera sumamente personalista. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, entre 1880 y 1905 aproximadamente, se empiezan a suceder en Francia una serie de estilos pictóricos derivados del impresionismo, entre los que se encuentran el postimpresionismo, término acuñado por el crítico de arte inglés Roger Fry en 1910, a raíz de una exposición celebrada en Londres con algunas pinturas de Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh. El impresionismo supuso una ruptura en los conceptos en cuanto al estudio racional de la obra. Sus integrantes se ocuparon de reflejar en sus cuadros la impresión espontánea que llegaba a sus sentidos. Salieron al aire libre para captar la luz y sus efectos cambiantes y emplearon trazos sueltos y cortos. Si el impresionismo fue un movimiento artístico con unas características más o menos definidas que caracterizaron el trabajo de una serie de artistas, no puede decirse lo mismo del postimpresionismo, al que no se considera propiamente un estilo artístico, sino más bien un término bajo el que se acogió a un grupo de artistas que comenzaron su trabajo cuando el impresionismo ya había sentado sus bases y se había afianzado en el medio y que tenían, cada uno de ellos, una manera personal y definida de enfrentar al arte. De un modo pragmático, lo que caracteriza al postimpresionismo son las pinceladas cortas y precisas, reflejo de los cambios rápidos que se desarrollaron en la época. Los colores puros evocan la radicalidad que se vive en la sociedad. La naturaleza ya no se ve de forma subjetiva, sino que se observa como un conjunto. El movimiento de las imágenes, junto con la textura, reflejan el dinamismo cultural que se acelera gracias a los nuevos medios de transporte y la importación de los objetos exóticos, esencialmente de Oriente. El postimpresionismo consiste en una liberación de las formas clásicas. Los colores y texturas se transforman a la par con el cambio social a finales de 1800. El interés por lo exótico y los bajos fondos, creación de composiciones simplificadas y estáticas buscando la armonía de las masas, cromáticas encerradas en perfiles bien ceñidos. Creaciones imaginativas a base de pinceladas cursivas que intentan expresar la angustia y el desconsuelo interior. Los temas principales son el interés por el dibujo y la expresividad de los objetos y las figuras humanas, la conciliación entre efecto volumétrico y el gusto puramente estético, la concepción del cuadro a base de cuerpos rigurosamente geométricos y el empleo de colores contrastantes, colores puros con gran carga emotiva. Los principales representantes y artistas que hablaremos en esta presentación serán Henri Matisse, Joan Miró, Paul Cézanne, Paul Gauguin y Vincent van Gogh. Nuestro siguiente artista es Paul Cézanne. Nació el 19 de enero de 1839 en Aix-en-Provence, Reino de Francia. Falleció el 22 de octubre de 1906 a los 67 años en Aix-en-Provence, Tercera República Francesa. Fue un pintor francés
postimpresionista, considerado el padre de la pintura moderna y cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística demonónica hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y diferente. Sin embargo, mientras vivió Cézanne fue un pintor ignorado que trabajó en medio de un gran aislamiento. Se inscribió en la Academia Suiza, una academia privada en la que trabajaba con modelos del natural y en la que no había exámenes ni lecciones. Todo ello para preparar el examen de ingreso a la École des Beaux-Arts. En el Museo de Le Louvre descubrió la obra de Caravaggio y de Velázquez, lo que marcó profundamente su evolución artística. Cuando rechazaron su candidatura en la École des Beaux-Arts, regresó a Aix y aceptó un empleo en el banco de su padre. Sin embargo, en 1862 decidió volver a París para consagrarse definitivamente en la pintura, pasándole a su padre una pensión de 125 francos. Reanudó su amistad con Zola y continuó sus estudios en la Academia Suiza, donde conoció a Guillaumin y a Camille Pissarro, pintor mayor que él, aunque poco reconocido, que vivía con su numerosa familia en una zona rural a las afueras de París. Cézanne se sintió de inmediato atraído por los elementos más radicales del mundo artístico parisino. Admiraba sobre todo al pintor romántico Eugène Delacroix y entre los artistas más jóvenes a Gustave Courbet y Edouard Manet, que exponían las obras de estilo y temas chocantes para sus contemporáneos. La polémica entre el arte oficial y los nuevos pintores llevó a la creación en 1863 del Salón des Refus, Salón de los Rechazados, donde se mostraban obras no aceptadas por el jurado oficial del Salón de París. El Salón Oficial, por su parte, rechazó todas las obras que presentó desde 1864 hasta 1869. En 1864 pasó el verano de Aix-en-Provence, el mismo año en el que se celebra una muestra de la obra de Delacroix, lo que permite a Cézanne conocer su pintura en profundidad. En 1869 es el año en el que se conoce a la modelo Marie Hortense Fiquet. En 1870 el Salón rechazó su retrato de Achille Imperii por entender que era inaceptable al no respetar la perspectiva ni la corrección anatómica, juzgándolo en el límite de lo grotesco. Obras representativas de Paul Cézanne. El Castillo Negro, 1903-1904, pintura al óleo, postimpresionismo, arte moderno, cubismo. Sus medidas son de 74 centímetros por 93 centímetros. Este cuadro de Cézanne es considerado una obra impresionista. Se observa un bosque pintado en verde de diferentes tonalidades y de fondo el castillo, representado en naranja. El cielo azul, el bosque y las hojas verdes que envuelven por los aires destacan aún más la edificación que impactó al artista. Cuentan la historia que tanto le gustó el castillo al pintor que quiso comprarlo, pero su oferta fue rechazada y tuvo que conformarse con alquilar una habitación. Este cuadro demuestra el amor que tenía Cézanne por los paisajes de Aix, ciudad a la que decidió volver tras su paso por París y donde encontró la inspiración que buscaba para dejar huella en este arte. La Casa del Ahorcado. Autor Paul Cézanne, 1873. Pintura al óleo, impresionismo, 55 centímetros por 76 centímetros su medida. La escena presenta una atmósfera de soledad debido a la ausencia de personas y el uso de una paleta de colores fresca. Desde el punto central de la pintura hay varios ejes, incluidos dos caminos que conducen al centro y a la izquierda, un banco a la derecha y las ramas de un árbol que conducen a la parte superior de la pintura. Cézanne había sido fuertemente influenciado por su amiga Camille Pissarro y, como resultado, usó pinceladas granuladas y discontinuas y colores pálidos usados por las impresionistas.
En esta composición Cézanne desafió las convenciones del arte al hacer deliberadas impresiones de perspectiva. Las impresiones se pueden ver en el ángulo del camino que conduce a la izquierda y el banco de la derecha. Siguiente artista es Paul Gauguin, quien nació el 7 de junio de 1848 en París, Francia. Falleció el 8 de mayo de 1903 a los 54 años en Atuona, Polinesia Francesa. Fue un pintor post-impresionista reconocido después de su fallecimiento. El uso experimental del color y su estilo sintetista fueron elementos clave para su distinción respecto al impresionismo. Su trabajo fue de gran influencia para los vanguardistas franceses y para muchos otros artistas modernos como Pablo Picasso y Henri Matisse. El arte de Gauguin se volvió popular después de su muerte, parcialmente debido a los esfuerzos del comerciante de arte Ambrose Boullard, quien organizó exhibiciones de su obra casi al término de su carrera y póstumas en París. Muchas de sus obras se encontraban en posesión del coleccionista ruso Sergei Shushin, quien, así como en otras colecciones, poseía que eran importantes. Hijo del periodista antimonárquico Clovis Gauguin y de Alina María Chazal, hija de la socialista y feminista Flora Tristán, cuyo padre formaba parte de una familia influyente en Perú. En 1850 la familia dejó París y partió hacia Perú, motivados por el clima político del periodo. Su padre Clovis muere durante el viaje, dejando a un Paul de 18 meses de edad, su madre y su hermana para arreglárselas por su cuenta propia. Vivieron en Lima durante 4 años con el tío de Paul y su familia. Las imágenes de Perú terminarían siendo gran influencia en el arte de Gauguin. Fue en Lima donde Gauguin elaboró su primer arte. Su madre admiraba el arte precolombino, en especial la cerámica, ya que coleccionaba baterías de cocina inca que algunos colonizadores consideraban como una barbarie. A raíz de su fascinación por las antiguas culturas peruanas, Gauguin llegaría a usar la imagen de una momia peruana en más de 20 obras suyas. Gauguin fue una figura importante del simbolismo, participando como pintor, escritor y escultor de grabados y cerámica. Su experimentación audaz con el color fue lo que colocó los cimientos para el estilo sintetista del arte moderno, mientras que su expresión del significado inherente de los temas en sus pinturas, bajo la influencia del cloísmo, fue lo que allanó la llegada del primitismo y el regreso al estilo pastoral. Fue jefe de filas de la escuela de Pont-Aven, inspirador de los Navis. Desarrolló la parte más definitiva de su producción en el Caribe y en Oceanía, volcándose mayormente en paisajes y desnudos muy audaces para su época por su rusticidad y colorido rotundo, opuestos a la pintura burguesa y esteticista predominante en su tiempo en la cultura occidental. Su obra está considerada entre las más importantes de los pintores franceses del siglo XIX y contribuyó decisivamente al arte moderno del siglo XX. Su trabajo también fue una gran influencia para el uso de técnicas como el grabado en madera y la xilografía en la realización de obras de arte. Su obra ayudó a la revolución de la pintura y obras representativas de Paul Gauguin. El Cristo Amarillo. Autor Paul Gauguin, 1889, pintura al óleo, postimpresionismo, simbolismo. Sus medidas son de 91 centímetros por 73 centímetros. Para la figura central de Cristo, el pintor se inspiró en una talla policromada del siglo XVII de autor anónimo, que se encuentra en la capilla de Trémalo, a las afueras de Pont-Aven. El color blanquecino pálido del Cristo es transformado por Gauguin en amarillo. Junto a Cristo se encuentran 3 mujeres bretonas en actitud reverente que ocupan el lugar histórico de las Marías en la crucifixión. La actitud reverente sugiere la misma devoción mostrada en el cuadro de la visión tras el sermón. La figura de Cristo en medio del cuadro es una visión que aparece a las mujeres que están rezando. Los motivos centrales están desplazados hacia la izquierda.
En el plano medio de la derecha, una figura salta una valla interpretando como una evasión al fondo del campo bretón y casas dispersas entre los árboles. Autorretrato con sombrero. Paul Gauguin, 1893, pintura al óleo, postimpresionismo, con medidas de 45 centímetros por 38 centímetros. En primer plano nos encontramos con el artista, vestido de negro y con sombrero. Está encuadrado con la figura de corte hasta el pecho. Seguramente está sentado con los hombros hacia su derecha, la cabeza vuelta hacia la izquierda, en 3/4 partes. Parece buscar la posición del espectador para revelar el contraste entre los hombros y la cabeza. El cuerpo se dirige hacia la derecha, simbolizando el tiempo futuro, mientras que su rostro parece mirar a su pasado, aquí representado por objetos atraídos en Tahití, pintura Manao Tapapau. En fondo aparece claro y amarillo con la luz es la línea de tensión que separa la tabla en dos. A la izquierda del pintor se encuentra el pasado marcado por los acontecimientos y los objetos. A su derecha hay un espacio triángulo verde que se puede ver ahí en la composición, intocable por no poder predecir eventos futuros en su vida. Este haz dibujaba en una línea entre pasado, presente y futuro. A su izquierda se ve la presencia de una mancha azul con adornos florales que cubren la mesa. Es en realidad un pareo. En tercer nivel encontramos Manao Tapapau, la pintura emblemática que es el retrato de su amante. Nuestro siguiente artista y último para terminar este video, con ustedes Vincent Van Gogh, quien nació el 30 de marzo de 1853 en Zumberg, Reino de los Países Bajos, y falleció el 29 de julio de 1890 a los 37 años en Auvers-sur-Oise, en Francia. Fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó unos 800 cuadros, entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. De las 800 cartas que se conserva del pintor, unas 650 fueron para Theo. Las otras son correspondencia con amigos y familiares. Desde joven tuvo inclinación hacia el dibujo. Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero en una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. En ese momento su paleta se componía principalmente de tonos sombríos y terrosos. La luz y la presencia de los colores vivos por la que es conocido surgió posteriormente, cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arles en 1888. Hijo de un austero y humilde pastor protestante neerlandés llamado Theodorus y de su mujer Ana Cornelia, Vincent recibió el mismo nombre que le había puesto a un hermano que nació muerto exactamente un año antes. El 1 de mayo de 1857 nació su hermano Theo, y ambos tuvieron 4 hermanos más: Cornelius Vincent, Elizabeth Huberta, Ana Cornelia y Wilhelmina Jacoba. Durante la infancia acudió a la escuela de manera discontinua y regular, pues sus padres le enviaron diferentes internados. El primero de ellos en Senckenberg, en 1864, donde estudió francés y alemán. 2 años después se matriculó en la escuela secundaria HBS Koning de manera definitiva a los 15 años. Por entonces comenzó su afición por la pintura. Sobre su infancia, Vincent Van Gogh comentó:
Mi juventud fue triste, fría y estéril. Obras representativas de Vincent Willem van Gogh. Los comedores de patatas, autor Vincent van Gogh, 1885, pintura al óleo, postimpresionismo. Medidas de 82 centímetros por 114 centímetros. Van Gogh quiso crear su primera obra maestra que podía aumentar su reputación como artista desarrollado. Su objetivo era pintar figuras humanas que no parecen ser torpes, pero que existen de forma natural. Retratar las figuras en una habitación oscura con luz de una lámpara de aceite, sin embargo, resultó ser un poco demasiado extremo para sus habilidades artísticas recién adquiridas. El resultado de todos estos factores, a su vez, hizo la pintura más apreciada en la comunidad artística que si Van Gogh había tenido éxito en su tarea original. Los comedores de papas. La pintura fue terminada, consistía en 5 figuras sentadas alrededor de una mesa cuadrada comiendo papas. 4 de ellos son mujeres y un hombre. Aunque la pieza tiene un atisbo de oscuridad, las emociones mezcladas que residen en las caras de los ocupantes brillan intensamente. Estas figuras son tan intensas que uno casi puede oír las conversaciones habladas en la mesa. Tal vez esta vitalidad en capas con la oscuridad es lo que atrae aún más cercano a examinar los detalles más pequeños de la pintura. La noche estrellada. Autor Vincent van Gogh, 1889. Pintura sobre óleo, postimpresionismo, arte contemporáneo. Medidas de 74 centímetros por 92 centímetros. Van Gogh representó la vista en diferentes momentos del día y bajo diversas condiciones climáticas, incluido el amanecer, la salida de la luna, los días llenos de sol, los días nublados, los días ventosos y un día con lluvia. Si bien el personal del hospital no permitió que Van Gogh pintara en su dormitorio, allí pudo hacer bocetos en tinta o carboncillo sobre papel. Eventualmente, basaría variaciones más nuevas en versiones anteriores. El elemento pictórico que une todas estas pinturas en la línea diagonal procedente de la derecha que representa las colinas bajas y onduladas de las montañas alpiles. En varias versiones, los cipreses son visibles más allá de la pared de fondo que encierra el campo de trigo. Van Gogh amplió la vista en 6 de estas pinturas, sobre todo en campo de trigo con cipreses y la noche estrellada que acercan los árboles al plano de la imagen. Y con esto damos por terminada la exposición del postimpresionismo